Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Un lunes más, una frase que la ha hecho parte de mi vida, la ha hecho parte de la rutina y la ha hecho parte justamente de la oportunidad de poder comprender que Dios nos da un tiempo para poder aprender de su palabra, para poder profundizar en ella, para poder conectarnos con Dios. Es tremendo porque en este tiempo que está sufriendo una temporada difícil, que las noticias son cada vez más malas, en un mundo donde vemos la injusticia cada vez más presente, en donde hay rumores de guerra y en donde vemos distintas circunstancias donde lo que puede provocar en las personas y en el común de las personas desánimo, preocupación. Muchas veces las conversaciones rutinarias he podido tomar este pulso en donde ya hay personas que de frente, incluso por sanidad mental, incluso prefieren no ver noticias, estar desconectados de lo que está pasando, ya que dentro de ellas no hay nada bueno. Y fíjense que este panorama no es muy distinto a lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en la época en que Miqueas está profetizando. Una temporada difícil, una temporada de injusticia, pero sin embargo vemos a un Dios en acción, un Dios que no guarda silencio como algunos lo dicen, un Dios que sí está observando, y siempre hay una palabra de parte del Señor que nos da y nos brinda esperanza, que nos brinda una luz, que nos abre el panorama, que nos muestra que las cosas que nuestros ojos ven no son el todo, sino que bajo su voluntad y su misericordia siempre hay una oportunidad de restauración, siempre hay una oportunidad de esperanza, siempre hay una oportunidad de estar a salvo bajo su protección cuando se obedece, cuando uno alinea su vida, cuando uno le busca de corazón. Es realmente impresionante cuando vemos esta perspectiva en la palabra de Dios. Lo vemos presente en todo, preocupado hasta de los más mínimos detalles. Y eso es algo que nosotros debemos tener en consideración en este tiempo. En este tiempo, como les digo, que el panorama se ve más gris que colores. En este tiempo Dios nos sigue brindando esperanza, nos sigue brindando una luz, nos sigue brindando la dirección del camino, y que podamos comprender que lo que nuestros ojos ven no son el todo. Por lo tanto, eso era lo que nos lleva Miqueas en esta tarde. Hoy día estaremos estudiando el capítulo 4 y el capítulo 5, para que también lo podáis buscar en su Biblia. Pero antes de comenzar, le invito a que donde estáis pueda orar conmigo para presentarnos delante de Dios, para que Él nos sea guiando y nos sea hablando en esta noche. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en estos momentos nos presentamos delante de tu presencia, Dios. Señor, hasta acá tú has sido bueno, hasta acá tú nos has dado vida, nos has dado salud. Padre Celestial, independiente de las circunstancias que estemos viviendo, sabemos, Señor, que tú estás al lado nuestro, estás pendiente de todo, estás preocupado de todo, Señor, y podemos descansar y confiar, Señor, en que siempre bajo tu mano poderosa estaremos protegidos si te buscamos desde corazón, Señor. Amado Dios, en esta tarde tú nos has dado la oportunidad de poder reunirnos a través de esta aplicación, Señor, para nuevamente poder estudiar,
para poder seguir profundizando en tu palabra, Señor, para escudriñar el mensaje, Señor, y comprender qué es lo que tú quieres para nuestras vidas en este tiempo. Dios, simplemente guíame en este momento, me dispongo delante de tu presencia, y que lo que pueda mencionar en esta tarde, Señor, sea completamente dirigido por ti. Que no salga nada de mi parte, Señor, sino todo guiado por ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga que nuestras mentes estén completamente dispuestas, Señor, para recibir mensajes, para escuchar tu palabra, Dios. Nos disponemos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que un pastor, después de pasar por una severa sequía, vio como un rebaño moría uno a uno. Dolido, pero determinado, comenzó a trabajar la tierra, confiando en que la lluvia vendría. Él no la había visto, pero confiaba en que la lluvia vendría. Y cuando finalmente llegó, su terreno fue uno de los pocos que floreció. Fíjese que así es el mensaje de Miqueas. Es un mensaje que nos habla que después del juicio de Dios y la ruina que traería al pueblo, viene siempre un nuevo amanecer. Viene una restauración que no depende del esfuerzo humano, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, sino depende de la fidelidad de Dios y de su Rey prometido. El contexto de estos textos que vamos a leer ahora se mueve en un tiempo de harta corrupción moral. La corrupción que se había interiorizado en el pueblo era realmente grande. Había idolatría, había justamente este desvío desde la mirada justamente del Creador. También había abuso de poder. Y realmente lo vimos en el estudio anterior, que en la forma en que Miqueas nos presenta justamente en cómo nos grafica el abuso que estaba sufriendo su pueblo, realmente estremece. Nos habla de que le sacan la carne a las personas, de que habían aquellos que se acostaban pensando en cómo causar daño, y no obstante, al amanecer siguiente concretaban sus planes. Qué terrible. Así que fíjense que a partir de este capítulo 4 en adelante cambia un poco el tono de lo que nos está hablando Miqueas y nos va mostrando otro mensaje. Ya nos va mostrando un mensaje que revelan a Dios y su plan de redención, su plan de paz y su liderazgo futuro. Esto es algo tremendo lo que nos habla el capítulo 5, porque nos anticipa el reinado del Mesías. Así que, mis queridos hermanos, les invito a que me acompañen en la lectura en el capítulo 4 del versículo 1 al 5, que dice así: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Fíjense que cuando leía estos versículos y buscaba los detalles,
es realmente tremendo. Y es completamente difícil no poder quedarse en profundidad analizando estos versículos, porque fíjense lo que sucederá en el reinado de Jehová. Sucederá que dice que en los postreros tiempos, en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera. Y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mis queridos hermanos, estamos viendo una imagen gráfica que realmente es tremendamente poderosa, porque nos habla de que el pueblo de Dios iba a ocupar el lugar, dándole el lugar que le corresponde a Dios, iba a ser de ejemplo para las naciones, porque otras naciones vendrían, correrían a aquel lugar a escuchar la palabra del Señor, a someterse a las enseñanzas, a aprender de Él. Y qué tremenda imagen, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, lo que nos regala Miqueas en el reinado futuro del Señor que Él está profetizando en este momento. Porque el pueblo de Dios para eso fue llamado. El pueblo de Dios para eso es su tarea. Sin embargo, hasta acá no la ha cumplido en la forma en que Dios tenía diseñado, sino que el pueblo, al ir tras sus pensamientos, al ir tras sus sentimientos, sus emociones, cada vez fue saliendo más la humanidad, se fue alejando más del Señor, fue abriendo las puertas de sus vidas para prácticas paganas, para entrar en la idolatría, para adoptar adoraciones que son completamente contrarias a lo que Dios tenía para su pueblo. Pero sin embargo, la visión que le regala el Señor a Miqueas para que la entregue al pueblo es realmente extraordinaria. Porque ¿se imaginan ese punto? ¿Cómo sería que todos corrieran hacia el Señor para poder ser enseñados por Él? ¡Qué tremendo! Y esa tarea la puede llevar el pueblo. Entonces, ya vemos que en los primeros capítulos de este libro nos habla de una devastación que iba a ocurrir, pero sin embargo, entre medio de esto, Dios promete este futuro glorioso. Entonces, la visión de Miqueas en este capítulo se parece mucho también a la visión que aparece en Isaías capítulo 2. Isaías 2, que comienza de la siguiente manera. Fíjense en el versículo 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Puede parecer que son dos mensajes iguales. Algunos podrían decir que uno le copió a otro. Sin embargo, Isaías y Miqueas eran contemporáneos en los tiempos de su ministerio. Por lo tanto, vemos entre uno y otro la ratificación del mensaje de parte del Señor, porque Dios le entrega a Isaías por un lado y a Miqueas en el otro. Y es tremendo lo que hace Dios, porque finalmente está apuntando hacia un futuro mesiánico, y la visión con la que nosotros deberíamos ver este mensaje es escatológico, ver algo que va a suceder. Entonces, es en el monte de Jehová, establecido como cabeza de los montes, y esto significa y representa el reino de Dios, el lugar de su presencia y el gobierno justo.
y Dios será exaltado sobre toda humanidad. Mis queridos hermanos, que las naciones vayan al monte y unas a otras se digan: venid, subamos al monte, muestra la conversión de las naciones al Dios verdadero. Porque tarde o temprano, mis queridos hermanos, tenemos que comprender que este evento futuro, de que cuando el Señor regrese por su pueblo, por su iglesia, será el momento en que comenzará el fin del pecado. Y habrá un lugar en donde Dios será exaltado. Habrá un lugar en donde Dios será glorificado por la eternidad. Por lo tanto, debemos comprender quién es Dios y cuál es su plan. Porque si no lo entendemos de esa manera, nos vamos a enredar con las cosas temporales. Y lo que es por venir es completamente glorioso de parte del Señor. Y además este mensaje nos apertura a algo tremendo. Porque fíjense que dice que todas las naciones vendrán al monte a adorar al Señor, a aprender de Él. Esto nos habla de que Dios no era simplemente un Dios de Israel, ¿ya? Porque muchos, por ejemplo, cuando vemos a Jonás, vemos que Jonás era alguien completamente nacionalista, que pensaba de que Dios era un Dios exclusivo para su pueblo. Pero cuando comenzamos a leer la palabra de Dios y vemos los mensajes que Dios entrega, vemos que Dios es un Dios para todas las naciones. Es un Dios que no discrimina a nadie. Es un Dios que otorga siempre amor y misericordia para aquellos que se arrepienten desde el corazón. Por lo tanto, comenzamos a ver justamente cómo será el reino del Señor en aquel día. Además, en el versículo 3 nos dice que Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Fíjense que este versículo podría claramente verlo como un cumplimiento hacia nuestras vidas. Nosotros nos encontramos muy lejos de donde estaba sucediendo esta historia. Sin embargo, hoy nos reúne el mismo Dios. Se ha cumplido, se ha llevado. Y en nuestra tarea como pueblo de Dios e hijos de Él, poder seguir extendiendo este mensaje y llevando estas buenas nuevas hacia aquellos que no le conocen. Porque será la única forma de que la justicia de Dios se cumpla. Fíjese que Miqueas nos habla de justicia, pero no desde un punto de vista como una palabra abstracta dentro del texto, sino nos habla como algo concreto, que significa simplemente aplicar en la vida diaria de cada uno los mandatos y estatutos del Señor. Ese es el concepto de justicia que nos habla Miqueas además. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos comprender que en un mundo que hoy día se encuentra quebrado, en un mundo que se encuentra dolido, herido, que se encuentra sufriendo la injusticia, esta es una visión la cual nosotros deberíamos llevar para llenar de esperanza a aquellos que todavía no tienen propósito en sus vidas, a aquellos que no conocen del Señor, incluso a aquellos creyentes que hoy día están desanimados, que su amor se ha enfriado. Porque un día la justicia de Dios prevalecerá y su reino será inamovible. Y esto es real, mis queridos hermanos. Este debe ser
el mensaje de esperanza que le llevemos justamente a todos que estén buscando al Señor. Este debe ser un mensaje que nosotros debemos entregar. Versículo del 6 al 13. Dice así: En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortalece a la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque te haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Amén. Fíjense que el versículo 6 nos habla de un pastor y sus ovejas. Miqueas, cuando tiene este mensaje y esta visión, nos está regalando un mensaje tremendo que viene inserto acá. Porque fíjense que comienza así, dice: en aquel día Jehová juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí. Cuando le buscaba el concepto de qué quería decir este pasaje, qué sucedía, resulta que tuve que llegar a comprender cómo es la vida de un pastor de ovejas. Porque fíjense que un pastor de ovejas ya tiene su rebaño, lo lleva a que se alimente, pero de repente enfrenta la situación en que tiene una oveja que se sale del rebaño, ¿cierto? Y comienza a alejarse del rebaño, sin saber los peligros que eso le conlleva a la oveja. Por lo tanto, el pastor muchas veces se ve en la posición de tener que tomar decisiones que son un poco drásticas, que son un poco duras, pero es por el bienestar de la oveja. ¿Sabe que de repente cuando tienen esas ovejas que sale, lo que hacen es quebrarle una pata? Y cuando le quiebran una pata, el pastor tiene que cargar a la oveja por unos días porque no puede caminar. ¿Qué es lo que hace eso después? Hace que la oveja, al cojear, no se aleje del rebaño. Pero finalmente el pastor lo está haciendo por el bienestar de la oveja, para que no pueda sufrir las consecuencias, porque lejos del pastor queda fuera de la protección del pastor que le puede otorgar al rebaño. Qué tremendo. ¿No le hace sentido muchas veces este tremendo mensaje que encontramos acá? Mis queridos hermanos, nosotros como rebaños del Señor, de repente somos aquella oveja que tenemos que sufrir quizás un golpe, que tenemos que cargar con una situación, tener algo que nos hace muchas veces quizás cojear, ocupando esta imagen que nos está regalando Miqueas.
Pero debemos comprender que si el pastor lo permite, es por el bienestar de su rebaño. Lo que le pueda estar sucediendo o lo que nos pueda suceder en esta vida, debemos comprender que si Dios lo permite, es por un fin mayor. Es por un fin en el cual está la finalidad de nuestro bienestar, de cuidar de nosotros, de que no nos alejemos del pastor para no perder la protección. No veamos las situaciones como el vaso medio vacío, sino veámoslas desde el punto de vista del vaso medio lleno, de que si Dios está permitiendo las cosas es por nuestro bien. De repente las disciplinas son difíciles. De repente las disciplinas que tiene que aplicar el Señor son difíciles, pero son necesarias. Son necesarias. Hay personas que no entendemos, me sumo en ese lote, que no entendemos, quizás con palabras o cuando el pastor nos está llamando. Y tiene que permitir situaciones en las cuales es necesario para poder estar bajo la protección del pastor, que es el mejor lugar. Pero aún en medio de eso, mis queridos hermanos, lo que Miqueas nos está hablando no es solamente de este punto, sino que nos dice que el Señor juntará a todos y los pondrá como remanente. Mis queridos hermanos, siempre Dios tiene un mensaje de esperanza, tiene un mensaje de protección, de buenas nuevas para el remanente que permanece fiel. ¿Qué es el remanente? Son el pueblo de Dios, que a pesar de las circunstancias externas, sus corazones siguen buscándole con fidelidad. El remanente de Dios en este tiempo tiene que ser el pueblo de Dios que se mantiene inamovible en sus convicciones. Mis queridos hermanos, hoy nada de lo que pueda estar sucediendo en nuestro exterior debe afectar nuestra fe. Nada de lo que esté sucediendo en el panorama debe afectar nuestra convicción. Nada de lo que esté sucediendo legalmente, gobernalmente, debe hacernos dudar de quién y en quién hemos creído. Y eso es sumamente importante, mis queridos hermanos. Nuestras vidas. Fíjense que este pasaje nos muestra algo completamente tremendo, que nos contrasta el dolor presente con la gloria futura. Porque aunque Judá pasará el dolor, como lo leímos en adelante, en este pasaje vemos que Miqueas, cerca del año 700, ya estaba anunciando que, por ejemplo, el pueblo de Judá caería en manos de Babilonia. Y hay aquellos que van a tener que sufrir del exilio, que va a tener que ser necesario pasar por ese proceso. Pero sin embargo, Dios le asegura que ese no es el fin, sino que a través de Babilonia vendrá la disciplina por parte de Dios, pero también vendrá la redención. En todo hay una promesa de restauración para el remanente que se mantiene fiel al Señor. Fíjense, mis queridos hermanos, que la restauración no viene desde la fuerza del pueblo, sino viene desde el poder de Dios. Aun cuando todo parece estar perdido, porque el reinado del norte sufre bajo las manos de los asirios y luego el reinado del sur a través de Babilonia,
Dios guarda un remanente fiel para cumplir sus promesas. En el plan eterno de Dios siempre hay promesa de restauración, hay una luz de esperanza y un mensaje que viene siendo un bálsamo para nuestras vidas. Avancemos, mis queridos hermanos, al capítulo 5, versículo del 1 al 6, que dice: Rodéate ahora de muros, hija de guerrero, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Miqueas, capítulo 5, ya nos está hablando del Mesías. Y fíjense, Miqueas está profetizando alrededor de 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y está hablando algo tremendo. Nos está hablando de cosas importantes, las cuales Dios reveló a Miqueas. Está revelando en el lugar en el cual nacerá. Nos está revelando dónde será su reinado. Y sobre todas las cosas, nos está revelando que el plan de Dios es eterno, que no hay nada por casualidad. Nacería en Belén Efrata, que es un pequeño lugar, una pequeña localidad. ¿Por qué tendría que ser así? Porque fíjense que el plan de Dios consistía en un hilo conductor que era la humillación. Porque ya Dios, y Pablo en los escritos, ¿cierto?, a Filipenses, se grafica muy bien, no escatimó, ¿cierto?, y se hizo hombre. No se aferró a que era Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Nació en una localidad muy pequeña, en un potrero quizás maloliente, pero sin embargo ese era el plan del Señor para poder otorgar al mundo salvación, para pagar el precio de nuestros pecados y transgresiones. Por lo tanto, Miqueas ya está revelando la venida del Mesías. Y es increíble cómo el Señor no deja ningún detalle al azar, no deja ningún detalle en el aire, porque, como les decía, revela el lugar, revela el reinado y revela que vendría uno que vendría justamente a entregar este mensaje, y el cual ha de venir después. Ese debe ser, mis queridos hermanos, el mensaje que nosotros deberíamos tomar en nuestra vida, y deberíamos comprender de que todo lo que pueda suceder en esta vida, por mucho que nos parezca injusto, por mucho que nos parezca
no comprendamos lo que sucede, debemos entender que en esta vida justicia no encontraremos. Lo que sucede es que muchas veces la queremos ver con nuestros ojos. Pero el concepto de justicia de Dios pasa por otro lado. Sin embargo, la promesa que nosotros tenemos, nuestro motor debería ser comprender de que Jesucristo, quien se hizo hombre, pero sin embargo resucitó, vendrá un día por nosotros para llevarnos a una morada celestial, en un lugar donde ya no habrá más injusticias, en un lugar donde ya no habrá más dolor, en un lugar en donde ya no habrá más engaño y en donde nos gozaremos alabando el nombre del Señor. Ese será el momento en el que Dios instale su reino, en el que Jesucristo gobierne sobre todo. Por lo tanto, nosotros debemos comprender este mensaje de parte del Señor y hacerlo parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos como si Cristo no fuera a volver. Porque muchas veces nos aferramos a las cosas temporales. Porque muchas veces nuestras motivaciones no están en lo eterno, sino están en lo que nuestros ojos ven. Mis queridos hermanos, no hay camino más equívoco que eso. Por eso Dios nos deja este mensaje. Y ya vemos que 700 años antes Dios había revelado a un profeta, lo que nos habla de que el plan divino de Dios es eterno. Esto afirma las convicciones de que Dios tiene el control de todo. Por lo tanto, esta palabra debería ser firmeza para nuestros fundamentos, para poder afirmar los cimientos, como hablábamos con los jóvenes, y poder estar firmes, soportando todo lo que pueda venir por delante, porque sabremos que el que ha de venir será más grande que todo lo que pueda estar pasando en este tiempo. Él será paz, porque fíjese que en contraste con los líderes injustos mencionados, el Mesías traerá la paz, que no es simplemente ausencia de guerra, mis queridos hermanos, sino que es plenitud de justicia, es restauración. Fíjense que en Efesios 2:14 Pablo confirma al decir esto: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El nacimiento de Cristo, mis queridos hermanos, es el inicio de la paz entre Dios y la humanidad que se encuentra caída, y Dios da una paz que el mundo no puede ofrecer. Dios establecerá un reinado universal, un reinado eterno, un reinado cuya autoridad y gobierno traerán estabilidad, traerán esperanza. Por lo tanto, el porvenir en Cristo, mis queridos hermanos, es mayor de lo que podamos estar viendo. Por lo tanto, en medio del caos y de lo que estamos viendo a través de los distintos gobiernos humanos y los imperios de aquel entonces, Dios levanta un rey humilde, pero poderoso. Fíjense que es nuestro Salvador, que nació en un pesebre, pero reina por la eternidad. Su autoridad no depende de la política, su autoridad no depende de una fuerza militar, sino del respaldo eterno de Dios. Este rey que nació en Belén es el que traerá la restauración completa al pueblo de Dios y la salvación para todas las naciones.
qué tremendo. Vamos a leer desde el versículo 7 al 15 para ya poder ir viendo la última sección de este estudio. ¿Qué dice? El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas las fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán a ti agogueros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más de ti inclinarás la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Dios no solo, mis queridos hermanos, restauraría a su pueblo, sino que también lo purificará. Y lo usará para bendecir a las demás naciones. Fíjese que cuando habla sobre el remanente, que será como rocío de Jehová, como leones entre las bestias del campo, esta imagen nos muestra que el pueblo será instrumento de bendición, ¿ya? Un instrumento de bendición. Dios promete eliminar la idolatría. Dios habla de eliminar también la confianza humana. Aquí lo vemos cuando lo grafica con los carros, con las ciudades fortalecidas, con los adivinadores y estatuas. Por lo tanto, esto habla que en la restauración que Dios promete al pueblo, habla de una limpieza espiritual profunda, mis queridos hermanos, sacando todas aquellas cosas que al pueblo lo aleja del Señor. Ya el pueblo llegará a un momento en que dependerá solo de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos comprender que en este tiempo Dios quiere un pueblo purificado, mis queridos hermanos. Quiere corazones limpios. Quiere un pueblo que no esté mezclado con el mundo. Eso no significa de que tenemos que simplemente vivir en una burbuja, sino que es examinar nuestros corazones. No abramos las puertas de nuestro corazón a cosas a las que Dios aborrece, a cosas a las que Dios rechaza, a cosas en las cuales su palabra es completamente clara sobre lo que nosotros debemos hacer. Dios necesita y quiere un pueblo purificado, un pueblo limpio. Por lo tanto, muchas veces debemos comprender que nos basta con la restauración externa. De repente esperamos de que Dios obre en nuestra vida. Esperamos de que Dios obre en favor de nosotros. Y en cosas como que de repente quizás hemos pasado momentos malos económicamente. Hemos pasado situaciones complejas. Esperamos las bendiciones del Señor. Pero nuestros corazones siguen estando lejos de Él. Y Dios nos llama en este momento a examinarnos justamente. A examinar que nuestros corazones confíen completamente en Él. Y estén completamente dedicados a Él. Que nuestros corazones le amen como Él nos ama. Será difícil, pero de esa manera. Por lo tanto, en este tiempo, mis queridos hermanos, debemos examinar nuestras vidas. Dios no abandona a su pueblo, sino que le da esperanza después del juicio. La promesa del Mesías que vimos en el capítulo 5 no es solo, fíjense mis queridos hermanos, un consuelo para el futuro. No era un mensaje simplemente para consolar al pueblo, sino que es un modelo de justicia y paz y humildad para hoy, para nuestros tiempos.
la adoración verdadera no puede convivir con la idolatría. Y esto debemos tenerlo en consideración. Si se dan cuenta, en todos los estudios, Dios nos habla constantemente de la idolatría. ¿Será que realmente tenemos que examinar nuestros corazones? ¿Será que realmente tenemos que ver si es que hay algo que le está quitando el lugar al Señor? ¿Será realmente que hemos normalizado cosas y situaciones las cuales ante nuestros ojos nos parece que están bien, pero les hemos preguntado al Señor si acaso lo que nuestros corazones piensan es lo correcto? Miqueas nos llama a esperar el tiempo de Dios con una fe activa, confiando en que Dios cumplirá cada una de sus palabras. Fíjense que hace poco estudiaba en el seminario el libro de Apocalipsis y me quedó un versículo muy grabado, muy en la retina. Tenemos que leer el libro completo. Estamos viendo aquellos temas escatológicos. Pero hubo un versículo que me pegó, me dejó ahí marcando, ocupado, que dice: vengo pronto. Palabras de Jesucristo. Vengo pronto. El Señor viene, mis queridos hermanos. El Señor viene, no lo dude. No lo dude, no lo tome por tardanza. Y hoy más que nunca debemos estar preparados para que Dios nos venga a buscar, para irnos con Él. No es tiempo de jugar, no es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de estar a cuentas con el Señor. Es tiempo de comprender que cada una de sus palabras se cumple, que cada una de sus promesas se va a cumplir y que cada una de las instrucciones que Él dio las va a ejecutar. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en un mundo donde los gobiernos fallan, donde la injusticia se normaliza y la verdad es despreciada, la única esperanza real sigue siendo Cristo, el Rey prometido, nacido en Belén, que pastorea a su pueblo con ternura y con amor y reinará con justicia para siempre. Les quiero dejar estas preguntas para reflexionar antes de terminar. Y es que podamos preguntarnos si estamos viviendo como parte de ese reino, del reino de Dios, o nuestra confianza está en nuestros propios carros y ciudades fortalecidas, que fue uno de los grandes errores que cometieron los pueblos antiguos, en confiar en la autosuficiencia, confiar en el poder económico, confiar en que el templo físico les salvaría del juicio de Dios. Mis queridos hermanos, les invito a que podamos orar donde está para poder dar término al estudio del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, amado Dios, tu venida está cerca, Señor. Tú, Padre Celestial, has dicho que estás a la puerta. Tú, Señor, nos dejas un mensaje que nos dice que tú vuelves pronto, Padre Celestial, y confiamos en esa promesa, Señor. Que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda confiar en esa promesa, Señor, y aferrarse a tus palabras, Señor. Porque, Padre Celestial, cuando nuestros ojos miran a nuestro alrededor, quizás buscaremos justicia, pero no la encontraremos, Señor. Quizás buscaremos amor, pero no lo encontraremos, Señor. Quizás buscaremos un pastor, pero sabemos que eres tú el único que nos puede pastorear, Señor. Que eres tú el único que nos puede cuidar, Señor. Que eres tú el único que puede dar restauración, esperanza y fortaleza, Señor, por sobre todas las cosas. Padre amado,
Que nuestras vidas, Señor, puedan estar a cuentas contigo, Señor. Que nuestros corazones, Señor, te puedan estar amando de una manera genuina, Padre Celestial. Dios amado, que tu Espíritu Santo nos examine, Señor, y nos amoneste en aquellas cosas que debemos sacar de nuestras vidas, Señor, para ser un pueblo preparado para tu venida, Dios. Amado Señor, yo te pido una bendición para cada uno de mis hermanos que se ha dado cita, para aquellos que puedan ver esta grabación después. Simplemente tú bendices, Señor, y que tu Espíritu Santo les inste cada día, Señor, a buscarte, que les inste, Señor, y les amonesta cada día a estar en comunión contigo, Señor. Dios, simplemente gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú harás, Señor, y te entrego este estudio en el nombre de Jesús. Amén.